ya vengo. Tengo que enviar un dinerito. Bien portados, ¿verdad? Vaya, ya estuvo. Ahora hacer transferencias a otros bancos es más rápido y sin costo con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Los asocios públicos privados y el Fomilenio 2, ¿amenazados? Este es el tema que nos ocupa esta noche. En el marco de la Alianza para la Prosperidad firmada por los presidentes Obama y Funes en el 2011, ambos gobiernos se comprometieron a remover los dos principales obstáculos que impiden la inversión, el crecimiento y la prosperidad: la inseguridad y la limitada rentabilidad de los bienes y servicios que se comercian internacionalmente. De manera excepcional, internacionalmente, el gobierno de los Estados Unidos aprobó un segundo Fomilenio en una estrategia integral para crear mayor competitividad y promover inversiones, crecimiento y oportunidades, apoyando inversiones en educación, en infraestructura y logística, promoviendo los asocios público-privados, comenzando con la ampliación del aeropuerto internacional con CEPA por un valor de $500 millones y la creación del parque eólico de la CEL por $50 millones, firmándose un convenio entre el gobierno de El Salvador y la Corporación del Milenio el 30 de septiembre del 2014. El gobierno de los Estados Unidos financió la asistencia técnica para la elaboración del plan maestro del aeropuerto por $450 mil y el estudio del valor por dinero por $200 mil, además del estudio del valor por dinero para el asocio público-privado del parque eólico por $159 mil. Pero ni CEPA ni CEL quisieron proseguir con los asocios público-privados insignias, ¿verdad?, de este APP, que era precisamente, o que es la ampliación del aeropuerto internacional primero y el parque eólico después. El gobierno propuso otros proyectos, incluido el de la iluminación y la videovigilancia de la carretera al aeropuerto internacional hasta Zacatecoluca, la carretera al Puerto de la Libertad y el anillo perimetral del Gran San Salvador, que incluye las carreteras de mayor circulación, firmándose un convenio el 13 de agosto del 2015. Dicho proyecto incluye la reforma a la ley de carreteras para permitir la comercialización de la publicidad en las carreteras. Para el componente APP, el MCC ha invertido $4 millones hasta la fecha. Ya se venció el plazo para la reforma de dicha ley sin que la Asamblea haya hecho la reforma pertinente, amenazándose por el incumplimiento todo el componente del asocio público-privado y posiblemente todo el Fomilenio 2. El viernes pasado, FUSADES convocó a una conferencia de prensa para informar y advertir del riesgo de la suspensión de los fondos de Fomilenio 2 por incumplimiento de los compromisos de país. Para conversar de esta amenaza, hemos invitado esta noche a Martha Keys, directora residente de País en El Salvador de la Corporación del Reto del Milenio, y a José Ángel Quiroz, director ejecutivo de FUSADES, exministro de Obras Públicas y exdirector ejecutivo de Fomilenio 1. A ambos les doy la más cordial bienvenida a Focos. Muchas gracias. Es un gusto tenerlos. Gracias. Gracias, Alberto. Comencemos con Martha, que entiendo estuvo en El Salvador en los 80s. Entiendo que eso fue a finales de los 80 y principios de los 90. Así es. Un pajarito me contó que trabajó muchísimo en la Cruz Roja Internacional y particularmente en la Cruz Roja salvadoreña, y que quiere mucho a este país, y tal vez eso explica que la tengamos de nuevo en este país. Cuéntanos un poco de tu relación con El Salvador. Así es. Gracias, Alberto.
Es un placer poder estar nuevamente aquí en El Salvador, dado mi historia previa aquí con la Cruz Roja y la Cruz Roja americana y después con la Cruz Roja internacional. Como usted dice, estuve aquí durante los, por ahí, 88, 89 y en los 90 después del conflicto y durante el tiempo de los acuerdos de paz. Y después regresé como jefe regional basado en Guatemala, pero siempre con responsabilidad a El Salvador durante el huracán Mitch y el terremoto de 200. Entonces conoce este país bastante y me parece entonces interesante que estés a la cabeza de este importante proyecto. Pues creo yo, si hay una persona muy calificada para tratar estos temas es precisamente José Ángel Quirós. El día viernes pasado hubo una conferencia de prensa, José Ángel, que tú presidiste, donde de repente FUSADES hace una advertencia, informa, saca además un estudio e informa sobre la amenaza que corremos, que tenemos los salvadoreños, de que pudiera suspenderse el fondo relativo para financiar los asocios público-privados y eventualmente el Fomilenio 2. ¿Por qué ustedes deciden hacer esto en estos momentos? Bueno, porque FUSADES ha defendido principios, tiene sus principios y tiene sus valores institucionales de toda la vida. Creemos nosotros, al darnos cuenta y haber conocido toda el espíritu de la cooperación de la MCC para el país, que lo hace con la mejor buena voluntad, que lo hace después de haber hecho un análisis de lo que el país realmente necesita, y tú bien lo decías en la introducción, para ver temas de seguridad y el tema de los transables, te da una gran pena ver cómo por visiones limitadas de algunos personeros políticos de este país, te das cuenta que se puede echar al traste una cantidad de inversión que va a generar empleo, que va a generar desarrollo, que va a disminuir los índices de inseguridad ciudadana que hay en el país a través de la inversión, a través del crecimiento que pueda tener el país. Ante eso, FUSADES no se puede quedar callado, no pretende quedarse callado. Nosotros hemos sido fieles defensores e impulsadores de una ley de asocios públicos privados. Desde el año 2011 hemos escrito muchísimo alrededor de ese tema y nos parecía que era inconsistente institucionalmente si nosotros no manifestábamos un riesgo que vemos que le puede pasar al país. Cuando yo estuve en CEPA de presidente durante 2 años y pico, y dentro del Asocio para el Crecimiento me tocó precisamente ser parte de las discusiones en torno a la ampliación del aeropuerto y a las diferentes opciones, modelos para no solamente financiar la ampliación del aeropuerto, pero también para gestionar el nuevo aeropuerto, que las dos cosas están vinculadas. Y ahí surgió precisamente como una de las mejores opciones el asocio público-privado. Vimos otras opciones en varios países y consideramos que esta era una posibilidad importante porque el país no se endeudaría y además quien ganara la licitación abierta, transparente, competitiva, traería, no solamente pondría el dinero, invertiría muchísimo, traería nuevas líneas aéreas, desarrollaría la carga además del aeropuerto y maximizaría los ingresos para el Estado mismo en términos de impuestos. Bueno, simplemente lo que oímos después fue que ya CEPA decidió no optar por el asocio público-privado, pero tampoco CEL con el proyecto eólico. Entonces me llama mucho la atención que sea hasta ahora que la Corporación del Milenio, de manera más pública posiblemente, esté diciendo, bueno, está
se está arriesgando los recursos para el socio público-privado, después que ustedes ya adelantaron más de 4 millones de dólares, cuando los dos grandes proyectos insignes han sido por de pronto puestos a un lado, con los que se comenzó a hablar desde un primer momento. Yo quise dar la introducción fue tal vez muy larga que hice, pero quería poner precisamente en contexto esta gran iniciativa después ya de 7 años de trabajo. Buena pregunta. La Corporación Reto de Milenio, MSC por sus siglas en inglés, tiene un modelo un poco distinto a las agencias de asistencia internacional de MAS. No somos un donante más, sino somos una inversionista y buscamos socios con quienes podemos trabajar en una manera transparente y profesional. Comprendemos que con cualquier socio puede ver que hay situaciones en donde hay que hacer ajustes y puede ser que pase no solamente una vez, sino 2 veces, pero a la tercera vez uno empieza a pensar que puede ser que hay algo más al fondo, y yo creo que hemos llegado a un punto en una situación que no solamente no fue aprobado una reforma imprescindible y necesario para seguir con el proyecto, que no se evidencia el compromiso de aprobar la reforma en este momento, y eso es lo que nos preocupa. Pero en este caso ya el problema ya no viene por el Ejecutivo, que era el problema tal vez antes, y ciertamente que lo fue por el lado del aeropuerto y por el lado del proyecto eólico, porque el presidente de la República no dio instrucciones de qué se hiciera tanto a CEPA como a CEL. Si el presidente de la República hubiera dado instrucciones, esto se hace. O sea que es un problema del Ejecutivo. Pero yo entiendo que en el caso de la iluminación de las carreteras y de la videovigilancia, tiene que ver con el legislativo. Así es. Estamos hablando de una reforma de ley, específicamente hablando artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales. Tal reforma es necesario para poder lanzar este proyecto de iluminación y videovigilancia. Y ya ha estado en la Asamblea Legislativa desde octubre del año pasado. Ya hace 8 meses que está con la Asamblea. Se presentó la propuesta de la reforma, el Ministerio de Obras Públicas, y no ha movido hasta ahora. Entiendo, José Ángel, que la importancia de esto es que para financiar, dijéramos, la iluminación y la videovigilancia, los inversionistas necesitan recuperar su dinero y tener una rentabilidad, y para eso la manera de financiarse es precisamente con publicidad en vallas, etcétera, en la carretera. De ahí que el proyecto no es viable si no se reforma. Si no se puede hacer eso. Es que el artículo 26 de la Ley de Caminos, de Carreteras y Caminos Vecinales tiene una prohibición explícita sobre el uso del derecho de vía, que es el atractivo de poder usar para poder colocar. Entonces, lo que pasa es que se ha manejado, Alberto, de manera desordenada la forma en que se ha utilizado, y no solo desordenada, sino que ilegal. Entonces, ahí hay un problema serio si uno... A ver, un proyecto de esta naturaleza hay que ver por qué se plantea, y es por 2 razones fundamentales. Una es porque hay esa es la primera etapa, no solo es la carretera al aeropuerto, son 140 kilómetros de carreteras en 4 carreteras principales del país, donde circulan 95,000 vehículos diarios, que lo que se quiere es reducir el riesgo que requiere
circular por esas vías. ¿Por qué? Son vías oscuras, son vías rápidas, las personas manejan imprudentemente, los vehículos son demasiados para la capacidad que tienen las carreteras, y por el otro lado el tema de seguridad ciudadana, que hemos visto más recientemente que las videocámaras que existen en la ciudad, en varias ciudades de la capital y en otras ciudades del país, han servido muchísimo para poder atrapar a algún delincuente o poder identificar si alguien ha cometido un hurto, un vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, parte de ese principio, el hecho de interesarse en que estas carreteras sean más seguras y tengan sistemas de seguridad, no solo de vehículos, sino que para los peatones que ahí circulan. Entonces, partiendo de ese principio que es necesario darle a las... entonces se estudia, y un proyecto, como tú bien lo dices, requiere de una inversión privada porque el gobierno no tiene los recursos para invertir en estos proyectos, y llama y presenta una propuesta donde la publicidad es el mecanismo que han estudiado. Nosotros no entendemos cuáles son, ni sabemos cuáles son los antecedentes que llevaron a tomar esa decisión, pero que suena lógico pensar que la publicidad es el mecanismo idóneo para poder financiar y generar algún ingreso a las personas que privadamente vayan a invertir. Hiciste referencia precisamente a un tema de legalidad, es decir, se necesita una reforma de la ley para hacerlo legal. Vamos a tocar este punto cuando regresemos de este corte comercial. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Los asocios públicos privados y el Fomilenio amenazados es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Marta Keith, directora de país de la Corporación de la Cuenta del Milenio, y con José Ángel Quiroz, que es director ejecutivo de FUSADES y quien fue director también de Fomilenio 1, además de ministro de Obras Públicas. Antes de irnos al corte, tú hiciste una referencia sobre la legalidad, o sea, se necesita hacer que sea legal, dijéramos, la publicidad en vallas, en las carreteras, y de lo que me enteré precisamente ahora es que es ilegal poner publicidad en estas carreteras. Y un pajarito me contó ahora, que hubo una reunión de un fiscal especial dentro de la Fiscalía que se reunió con los representantes legales de las compañías que ponen vallas para decirles que están en ilegalidad y que deben de retirarlas. O sea que el tema es más complejo y la única manera de
seguir poniendo estas vallas, esta publicidad, más la otra publicidad que favorecería precisamente esta inversión, sería reformando la ley. O sea que hay razones también de legalidad para lo mismo, al respecto. ¿Qué nos dices? Alberto, yo me permito leerte el artículo porque son 3 líneas, sí, y puedo omitir yo algún mensaje que no quiero faltar a la ética legal de hacerlo. El artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales dice así, dice: no se permitirá la instalación de anuncios o rótulos dentro del derecho de vía ni sobre señales de tránsito, postes de servicio público, cordones, puentes, alcantarillados, árboles, rocas, piedras y muros en cuanto estén comprendidos dentro del derecho de vía. Este artículo es de 1969. Porque imagínate, la misma redacción ya está obsoleta. Yo creo que lo que se pretende es regularizar esto y darle la oportunidad para que las empresas que colocan vallas lo puedan hacer, pero bajo un reglamento. Hay normas internacionales como la norma AASHTO, por ejemplo, que la conocen todos los que están en el mundo de las carreteras, que regulan el uso adecuado para no estar sacrificando el peligro que causa una contaminación visual. De acuerdo. Marta, entiendo que son 8 meses desde que esta ley se presentó, se venció el plazo, no se cumplió. Ustedes son un partner, un socio de los países, del desarrollo de los países. Han conversado con el gobierno, entiendo yo que el gobierno está a favor y que el problema está a nivel de la Asamblea Legislativa. Han tenido ya, me imagino, oportunidad, tanto como Corporación del Milenio como Fomilenio 2, de conversar con los legisladores. ¿Qué es lo que sucede? Mira, como dice, o como estamos dando cuenta, la situación tiene una complejidad atrás de la reforma, pero estoy convencido y confío en los líderes que van a tomar la acción oportuna al favor del bienestar de la gente y del país. Pues como socio fue acordado desde el principio, desde cuando firmamos el convenio, que todas las reformas institucionales y legales fueran no solamente legal y válidos, sino vinculados o vinculantes, y ejecutables. Entonces, estamos convencidos que esta reforma sí va a pasar a tiempo, pero es urgente. Bueno, ya se venció el plazo, entiendo yo. Pues, ustedes están extendiendo el plazo, dando la última oportunidad, sí, tal vez. Sí, unos días nada más. Ustedes están siendo observados por el Ejecutivo, por la administración Trump, por el Congreso, por el Senado, que aprobaron estos recursos. O sea que ustedes tienen que responder al gobierno de los Estados Unidos en última instancia y a su pueblo. Ustedes tienen 7 años de estar trabajando acá ya, han comprometido un montón de recursos. De manera extraordinaria se aprobó un segundo compacto, como se llama, para El Salvador, que nos favorece mucho, dada la situación en que estamos de bajo crecimiento, un nivel de endeudamiento, y pareciera que somos los salvadoreños que nos estamos negando a colaborar en que nos ayuden, en que nos apoyen. A mí me parece esto increíble, he observado esto desde hace varios años y yo lo que veo es que ha sido cuesta arriba desde el inicio y ustedes han seguido insistiendo y ustedes tratan, finalmente se logran algunos acuerdos que a veces son violados y ahora pareciera que finalmente ustedes han dicho, bueno, tenemos que hablar más seriamente y si no se aprueba esta ley, entonces esto se acaba, o por lo menos el componente de los asocios público-privados. Es más, no es solamente la pérdida del proyecto de iluminación y videovigilancia, unos $11.4 millones,
es la pérdida de todo el componente, el portafolio de asociados públicos privados bajo del convenio. Y este componente tiene la posibilidad de atraer unos 500 millones de dólares como inversión privada. Y eso es lo que nos preocupa, que están perdiendo una herramienta innovadora y justo y necesario para el crecimiento del país. Además, fallar en este componente del convenio es un incumplimiento del convenio. El convenio es un tratado internacional, o sea, un acuerdo entre no gobiernos, sino un acuerdo entre dos estados. Y un incumplimiento de un convenio en términos de MCC es algo bastante serio, dado que es un tratado. Tenemos una junta directiva en Washington, quien está presidido por el secretario del Estado, señor Pompeo en este momento, y claro, nos preocupa la imagen de El Salvador ante un incumplimiento del convenio, porque puede ser que se afecta futuras decisiones o otros cooperantes y donantes internacionales. Lo que yo observé cuando yo estuve en el gobierno es que algunos sectores dentro del FMLN, dentro del partido del gobierno, tenían reservas, tenían críticas, pero entiendo que fueron comprendiendo, fueron estando mucho más abiertos hasta prácticamente aceptar esto. Según las fuentes que he tenido, me dicen que la oposición ahora viene del partido Arena. No sé cuál ha sido la posición del PCN, del PDC y de GANA, pero pareciera que viene del partido Arena, que se supone que están los empresarios ahí, está más vinculado al empresariado y que tendrían sobre estos temas una visión más abierta. Mira, yo quiero retomar el final de lo que dijo Marta, y es que cuando se firma el compacto, se firma este acuerdo, este tratado entre países, se hace con la venia, con la aprobación de todos los partidos políticos. O sea que no hay ningún partido político que esté ajeno a conocer los alcances del convenio y a lo que nos estamos comprometiendo. El incumplir algo que ellos mismos avalaron y firmaron, creo que es bastante delicado, y no lo estoy diciendo más que como salvadoreño, que me preocupa el nivel de confianza que se puede perder de los cooperantes de aquí en adelante. Entonces, dicho eso, a nosotros sí nos parece que aquí no se trata de colores políticos, si sos de Arena, si sos del Frente, si sos del PDC, o sea, a mí eso realmente, y a nuestra institución a la que yo represento, eso es irrelevante. Lo que es relevante es lo que estás haciendo al oponerte a cumplir un acuerdo de todas las fracciones políticas que se tomó y que se estampó la firma como país, ¿verdad?, ante un compromiso de esta naturaleza. Lo que hay que ver es que todos los diputados de la Asamblea Legislativa, al estar conscientes de ese compromiso, deberían de revisar las consecuencias que eso puede traer para el país y ver que oponerse a una reforma de un artículo que viene a legalizar algo que está complicado con la ley, debería de ser lo natural de la Asamblea Legislativa y todos sus diputados, que son los padres de la patria, que están viendo lo de las leyes de la República, asegurarse de que haya un cumplimiento adecuado de lo que ellos mismos aprobaron. Quisiera en los últimos minutos que viéramos, dijéramos, el bosque o las implicaciones estratégicas de lo que está ocurriendo. El Salvador tiene un crecimiento promedio de un 2% del Producto Interno Bruto, un nivel de endeudamiento que ya supera el 70% del PIB con el cambio pues, de la actualización de las cuentas nacionales. Hemos perdido competitividad,
y realmente el atractivo de invertir en El Salvador se ha disminuido aún más con los problemas además de seguridad. Viene el gobierno de Estados Unidos, la corporación, precisamente para ayudarnos a invertir cuando el Estado ya tiene márgenes muy pequeños para endeudarse más. Al contrario, con el ajuste desordenado de los últimos años, lo que estamos viendo es que la inversión y el gasto público está reduciéndose. O le entramos a esto para construir el futuro, o seguiremos debatiéndonos en la pobreza y en la irrelevancia. Eso es lo que está en juego. Y ustedes están tratando de salvar este proyecto específico, esta reforma, porque ven que si esto no se resuelve, todo el proyecto más amplio de los asocios públicos privados estaría en juego, efectivamente. Así es, así es. Los 11 millones de dólares, como había dicho, sirve para atraer casi 500 millones de dólares de inversión privada. Mire, el APP es un modelo que está usado por todo el mundo. Estamos convencidos que el APP puede transformar El Salvador. Y dado la situación fiscal actual, esto es una herramienta que se puede financiar y operar durante años, infraestructura nacional clave necesario para la población de El Salvador, para brindar servicios de calidad a su población. Y vamos a ver si se logra superar este escollo, además de impulsar este proyecto de videovigilancia y de publicidad en vallas. Habría que ver si se puede retomar todavía los dos grandes proyectos insignes, es decir, de la ampliación del aeropuerto, aunque entiendo que ya la concesión, no sé si de la primera etapa ya se dio a una compañía mexicana, y el proyecto eólico, y los otros proyectos que en total entiendo yo que superarían más de 1.000 millones, serían 500 para comenzar, pero hay en el pipeline, dijéramos, muchísimos proyectos más. O sea. Muy rápidamente, como salvadoreño te digo, puedo entender que en lugar de esos grandes proyectos que tú planteas que se vieron originalmente, el país quiera probar con proyectos más pequeños para asegurar de que hay confianza en estos esquemas de asocios públicos-privados. Lo que yo no puedo entender es que si hacemos bien las cosas, no se puedan considerar esos proyectos, porque de lo que estamos hablando es que no son los norteamericanos, con la ayuda y la cooperación que pueden venir a querernos dar y a ayudarnos, no son ellos los que deberían de estar preocupados en impulsar esto, somos nosotros los salvadoreños, como salvadoreños, que deberíamos de estar acelerando el paso y no obstaculizando como parece que está haciendo. Eso que acabas de decir es un axioma, es decir, una verdad evidente por sí misma, pero pareciera que entender las vocales, ni siquiera el abecedario, a veces les cuesta a alguna gente y tienen compromiso estratégico con el entendimiento retardado. Esto a mí me parece que es de sentido común básico y habría que ver si es un problema de entendimiento después de 7 años de estar discutiendo estas cosas, ¿verdad? O es un tema de que hay otros intereses que impiden precisamente asumir este proyecto tan importante. Sí, yo creo, Alberto, que el gran reto es cómo logramos que exista la suficiente voluntad política para llegar a grandes acuerdos de país. Precisamente, como lo fue en el caso de Chile hace muchos años, el acuerdo de país fue: tenemos que promover el tema de la infraestructura porque eso genera empleo, reduce la pobreza de este país. Y esto es lo que necesitamos ahorita, generar oportunidades, mejores oportunidades para la familia salvadoreña. Unas últimas palabras, Marta. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que puede ser que hay que siempre informar más y educar más sobre
esta herramienta de APP, pero al fin del día yo creo que lo que buscamos es el compromiso y la voluntad política para poder salir adelante. Soluciones privadas o público-privadas a problemas públicos, de eso se trata. Esta es una muy buena opción, pero que además está enmarcado en una estrategia integral. Si no actuamos y pronto, finalmente están amenazados precisamente estos recursos y esta sociedad con el gobierno de los Estados Unidos para que saquemos al país adelante. Yo quiero agradecerte en primer lugar, Marta, que hayas aceptado nuestra invitación. Entiendo que es la primera entrevista por televisión y es un gusto, un honor que hayas accedido a estar en Focos esta noche. Muchas gracias, Alberto. Y a ti, José Ángel, también. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por la invitación. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su atención. Hay más de Focos, no nos cambie, viene Prisma. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Haz el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Muehlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Los asesinatos de mujeres salvadoreñas se han duplicado entre 2013 y 2017. Así lo reporta el informe sobre el estado y seguridad de la violencia contra las mujeres del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU. Este estudio fue publicado en 2017. La espiral de violencia feminicida registró en 2015 un total de 574 asesinatos y a pesar que en 2017 cayeron a 468, el número supera en más del 50% el que fue registrado en 2013, cuando se reportaron 217 asesinatos contra salvadoreñas. Hoy, en Prisma, exponemos las cifras de los feminicidios en El Salvador y también presentamos cuántos de estos finalmente terminan en sentencia. Hasta abril de 2018, una mujer era asesinada cada 18 horas en El Salvador a causa de la violencia feminicida. Esto según datos de la Policía Nacional Civil. De acuerdo a cifras policiales, hasta el 15 de abril de este año se había reportado el feminicidio o muerte por violencia de 135 mujeres en el país. Este número ya supera la cantidad reportada para el mismo periodo en el 2017, cuando se reportaron 124 mujeres asesinadas. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres define el feminicidio como el asesinato de una mujer por motivos de odio o menosprecio por el hecho de ser mujer. El estudio del ISDEMU revela que los feminicidios se concentran en las mujeres más jóvenes y en edad reproductiva. En la mayoría de los casos, las víctimas tienen entre los 18 y 40 años. Estos crímenes ocurren tanto en el área urbana como en el área rural.
Sin embargo, al analizarlo en detalle, los feminicidios se concentran en los departamentos que alojan a los centros urbanos más importantes del país. El principal es San Salvador, que reporta el 33% de los casos, seguido por San Miguel con el 13%, La Paz con el 9.5% y Sonsonate con el 9% de los casos registrados. Pero, ¿cuántos de esos delitos han alcanzado la justicia? El reporte, con datos de la Fiscalía General de la República, señala que en promedio solo el 9% de los casos investigados por el delito de feminicidio han resultado en sentencia, ya sea que el autor ha sido condenado o absuelto. Entre 2015 y junio de 2017, la Fiscalía inició la investigación de 855 casos de feminicidios. No obstante, solo 290 casos llegaron ante un juez y de estos, solo 59 casos resultaron en condena, 18 fueron absoluciones. El informe también revela que el Ministerio Público salvadoreño inició investigación de 1.024 casos en 2015 y 921 casos en 2016 por violencia feminicida. Esta clasificación agrupa varios delitos por asesinatos violentos contra la mujer. De los investigados en 2015, solo un 12.5% de los casos iniciados llega a juicio y el resto, cerca del 80%, no llegó a esta etapa final del proceso judicial. En 2016, la proporción se elevó levemente y de los casos iniciados, el 17.5% alcanzó la última fase, es decir, donde se dice si el autor es inocente o culpable. Sin embargo, de los que llegaron a la última etapa entre enero de 2015 y junio de 2017, solo 373 casos de violencia feminicida obtuvieron sentencia judicial, 258 fueron condenas y 115 absoluciones. En contraparte, para el mismo periodo, 992 casos se han ido al archivo, es decir, sin ningún resultado. La violencia contra la mujer tiene diversas expresiones, pero en El Salvador el creciente número de feminicidios y la impunidad en el sistema judicial nos exige una reflexión profunda sobre una realidad que no podemos ignorar, una realidad que necesita ser cambiada. Ya vengo. Tengo que enviar un dinerito. Bien portados, ¿verdad? Vaya, ya estuvo. Ahora hacer transferencias a otros bancos es más rápido y sin costo con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. Bueno, gracias por acompañarnos en Matices. Saúl. ¿Qué tal, Karen? Buenas noches. Buenas noches. Para introducir nuestra entrevista de hoy tenemos que mencionar algunos datos específicos. Nayib Bukele ha dicho estar listo para competir como candidato a la presidencia de la República en 2019, pero tiene un problema. A este día todavía no tiene un partido político inscrito. Nuevas Ideas ha presentado el 8 de mayo, como recordaremos, sus firmas ante el Tribunal Supremo Electoral para ser inscrito, pero los tiempos siguen corriendo y parecen hacerlo en su contra. Hay que recordar que la ley electoral establece que para poder competir en las presidenciales los partidos políticos deben convocar a elecciones internas al menos 6 meses antes de la convocatoria a elecciones. En este caso, el Tribunal Supremo Electoral establece que las internas tuvieron que haberse convocado en el mes de abril, fecha en la cual el movimiento Nuevas Ideas aún no estaba inscrito.
Así es que ahora nos hacemos algunas preguntas. ¿Quedó fuera de la contienda Nuevas Ideas? ¿Cuál es el futuro de Nayib Bukele en este escenario? ¿Cuáles son las principales apuestas de este partido político con un candidato que propone un cambio en la forma de hacer política en El Salvador? Para analizarlo está con nosotros ahora el secretario general de este partido político en formación, Nuevas Ideas, amigo y además hombre fuerte de Nayib Bukele, Federico Anlíquer. Bienvenido. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Saúl. Gracias por invitarme a tu prestigioso programa y lo felicito, que está muy bueno. Muchas gracias, Federico. Queremos iniciar esta entrevista precisamente preguntándote sobre el tema de los plazos, porque ya la ley de partidos políticos establece el periodo de 6 meses con anticipación para poder convocar a elecciones internas antes de la convocatoria de elecciones que será en el mes de octubre. Es decir, en abril tuvo que haberse realizado una convocatoria a internas. Dicho esto y los plazos, ¿se acabaron las posibilidades para Nuevas Ideas en 2019, Federico? No, al contrario, no se han acabado. De hecho, te quiero explicar un poquito cronológicamente cómo es que Nuevas Ideas ha ido avanzando. El 11 de marzo, Nuevas Ideas se constituye como partido político con su acta jurídica, ¿verdad? Es plenamente con su acta de constitución, con sus estatutos. Luego nuestra Comisión Electoral Nacional... Pero no se puede constituir en partido político si el Tribunal Supremo Electoral no lo ha inscrito como tal. No, es en formación. Es un partido político en organización o en formación, ¿verdad? Bueno, pero nosotros, digamos, su estructura, digamos, jurídica nace el 11 de marzo. Luego la Comisión Electoral Nacional nuestra de Nuevas Ideas, el 20 de marzo convoca a internas, porque nosotros teníamos hasta el 4 de abril, como los tiempos, y es muy importante aclararles, Nuevas Ideas ha sido muy respetuoso en los tiempos electorales. Hemos llevado al pie de la letra el código electoral, el código de partidos políticos. El 4 de abril era fecha límite, como tú lo mencionabas, para que un partido político pudiese hacer sus internas. Ahora bien, en la ley de partidos políticos, el artículo 37-B, que dicho sea de paso ha sido modificado relativamente hace poco, ahí no dice explícitamente de que tiene que estar constituido o autorizado por el Tribunal Supremo Electoral del partido político. Ahora bien, hay muchas interpretaciones, claro, como dicen los expertos políticos, expertos electorales sobre todo, de que se puede ver la ley de una forma extensiva o restrictiva. El Tribunal Supremo Electoral se ve como un ente regulador, digamos, un vigilante. Por eso es plenamente un acto propio del partido político, que también lo dice la ley, el 37-B, para que un acto interno se lleve a cabo. Entonces nosotros lo hicimos en aras de cumplir, de que no se pasara del 4 de abril. Pero Federico, establezcamos algunas cosas. Sí. El artículo 17 de la Ley de Partidos Políticos dice que la inscripción en el registro de partidos políticos es lo que otorga personalidad jurídica al partido político. Es decir, finalmente quedan constituidos con personalidad jurídica como partido político a partir de que son inscritos en el registro por el Tribunal Supremo Electoral. Y el artículo 37-B dice específicamente que para poder convocar a internas tiene que hacerlo la comisión electoral de un partido político, no de un partido político en formación. No necesariamente dice que tiene que ser en formación o no en formación. Como te digo, mira, hay distintas formas de interpretar la ley. O sea, la ley es muy extensa también, entonces dependiendo del matiz o de la forma que se le quiera, con el determinado objetivo que se le quiera dar a esos dos artículos. Ahora, repito, es bien extensiva la ley. Nosotros, pues dado por el tiempo, porque es importante aclarar también, el Tribunal Supremo Electoral, cuando nosotros llevamos los libros, que fue el 4 de abril, lo hicimos porque ustedes saben que hubo un retraso de un mes en el tema del conteo de las votaciones del 4 de marzo. Entonces los tiempos, nosotros vamos corriendo con los tiempos. Pero ese retraso, es decir, que el Tribunal Supremo Electoral estaba todavía haciendo los conteos de las elecciones, porque era excluyente de que ustedes iniciaran su proceso de registro, solicitud de firmas, porque eran excluyentes ambas actividades. Porque la ley también dice que tienen que estar los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral de una elección para nosotros ir a solicitar la solicitud de inscripción de un partido político o para proselitismo en su dado caso. Por eso nosotros, el 4 de abril fue que el Tribunal Supremo Electoral
dio los resultados oficiales y hasta entonces nosotros ese mismo día en la tarde nos presentamos con los casi 2.000 libros que ustedes vieron, que nos presentamos para solicitar la solicitud, valga la redundancia. Federico, con la respuesta que tú das, y cuando dices la ley puede ser muy amplia, está sujeta a interpretación de diferentes actores, sí. Lo que nosotros deberíamos de entender es que en caso que el Tribunal Supremo Electoral falle en contra para la inscripción del partido político y para habilitar una candidatura de Bukele por parte del movimiento del partido Nuevas Ideas, en caso que eso no ocurra, ustedes van a acudir a otra instancia para poder hacer una apelación al fallo del tribunal. ¿Es eso lo que están haciendo? Bueno, sí, es una de las opciones, ¿verdad? Lo digo porque el Tribunal Supremo Electoral es la máxima instancia en materia electoral. Sí, pero también El Salvador está suscrito a ciertos tratados internacionales. Nosotros tenemos toda la facultad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que El Salvador es suscriptor de ello. Están los derechos políticos también, y es importante aclararles una cosa. Este tema no es algo que sea en contra de Nayib Bukele o de mi persona o incluso del propio partido, sino que es la voluntad de una mayoría del pueblo salvadoreño que se le está bloqueando para que un partido político, ya sea un vehículo con un candidato, llámese Nayib Bukele, pueda correr en las elecciones del 2019. Ahora, si presentan este tipo de demandas ante instancias internacionales, ¿cuál sería el argumento central de demanda? Bueno, que no lo están dejando. Bueno, tú sabes, la democracia que está un poquito o bastante frágil en nuestro país, si nos dejaran competir en toda la extensión de la palabra, se han visto ciertas acciones más bien de ciertas instituciones o de ciertas personas que es evidentemente que no quieren que Nuevas Ideas se inscriban. ¿Qué tipo de acciones, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, te voy a dar una, la que está pasando hoy por hoy. Llevamos más de 12 días que fuimos a entregar al Tribunal Supremo Electoral 200.000 firmas, algo histórico, inédito, que nunca ha pasado en el país para la conformación de un partido político, y son en aras también de que el tiempo, sabemos de que es un factor muy importante. Llevamos 12 días que el Tribunal Supremo Electoral no ha comenzado con las revisiones de las firmas. Sin embargo, la misma ley le da al Tribunal Supremo Electoral un margen de 60 días para poder hacer la revisión de las firmas y poder dar una resolución respecto a si puede ser inscrito o no. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral, por ley, está en el margen para revisar las firmas. Sí, pero veamos también una cosa. Hay ciertos magistrados que han adelantado criterios. Entonces, es peligroso eso, ¿me entiendes? Se da muchas interpretaciones. Ahora, deberíamos, por aras también de que, como repito, Nuevas Ideas no es de una persona, no es de dos personas, no es un proyecto político de una persona, sino que Nuevas Ideas es del pueblo. Y la misma ciudadanía está exigiendo de que ya quiere tener una respuesta o que se vea una luz clara de que el proceso que fue histórico, así como a nosotros nos daban 90 días para hacer proselitismo en la recolección de firmas, nosotros hicimos la recolección en 3 días. Ahora, pero Federico, como secretario general de Nuevas Ideas, sí hay claridad de que la ley establece un plazo de 60 días al Tribunal Supremo Electoral para revisar las firmas. Es decir, se presentaron el 8 de mayo, el Tribunal Supremo Electoral sigue estando en plazo hasta el 8 de julio, digamos. Sí, lo peligroso que te digo es que han adelantado ciertos criterios, entonces obviamente cuando Pero no el río están pidiendo suena, una prerrogativa especial de tiempo, es decir, aunque la ley diga 60 días, ustedes no están pidiendo que el Tribunal Supremo Electoral tenga una prerrogativa especial con ustedes y lo haga en 20 días. Hay que estar muy atentos porque te estás basando en un artículo, en un tiempo, en una sola acción, pero dentro de eso alrededor también hay muchas acciones que tienen que pasar para que el proceso siga su curso normal. Y precisamente por eso, Federico, de alguna manera el movimiento está jugando con un contrarreloj, de alguna manera. De hecho, tal como hemos titulado la entrevista de esta noche. En este caso, ustedes están jugando con los tiempos de una sentencia que pueda emitir el Tribunal Supremo Electoral u otra instancia superior, llámese Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto puede retrasar la viabilidad para que eso sea la plataforma por la cual Nayib Bukele se presenta como candidato presidencial. Tú, un hombre de confianza de Nayib Bukele, ¿ya hablaron de la alternativa B? Mira, ahorita nos estamos basando en lo que el pueblo salvadoreño quiere. Hace poco fuimos a dejar una ayuda a la Unión y le hicieron esa pregunta a Nayib Bukele. Y a él la contestaría cuando todo el pueblo salvadoreño que estaba atrás comenzaron a gritar, ¡no, no! O sea que la esencia de Nuevas Ideas, de cómo nació Nuevas Ideas,
es precisamente no tener o parecerse en lo absoluto a los partidos políticos existentes. Ya, pero la realidad es que tenés condiciones en las cuales es posible que el partido no esté listo para presentar una candidatura presidencial. Son condiciones de marco legal. Algunas, Karen, porque hay otras que también lo están haciendo con ciertas acciones para imposibilitar. Y tú lo puedes ver, las acciones como por ejemplo que le están inventando casos a Nayib Bukele para tratarlo inhabilitar. ¿En qué sentido? Porque ya vieron que en la forma democrática, que en la papeleta nos dejaran competir, igual van a estar las demás opciones, es bien difícil de que ellos no puedan ganar. Entonces están viendo cómo inhabilitar a Nayib Bukele en los tribunales. Claro. Volvamos al punto de la alternativa. Entonces es bien compleja la situación. ¿Qué se maneja como alternativa, Federico? No, ahorita estamos concentrados en plenamente seguir en nuestro objetivo de que Nuevas Ideas sea inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral y que Nayib Bukele corra con Nuevas Ideas. Ahora, tenemos que estarnos enfocados en eso, porque precisamente nosotros creemos que estamos dentro de los tiempos y no solo creemos, sino que también los expertos que son de la materia en el tema electoral también nos han dicho que sí se puede. Ahora, supongamos que el partido político en efecto se inscribe. Todavía queda el asunto del artículo 37b que dice que debieron haberse convocado a elecciones internas 6 meses antes de la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral partidos políticos. No sí, partidos políticos en formación. Pero tampoco dice que no tiene que ser de partidos políticos en formación. Entonces, ahí es donde te digo que la interpretación es bastante amplia. Entonces, tenemos que ser en una forma bien objetiva. Incluso hay muchos organismos internacionales, en específico uno muy fuerte, que en su momento lo voy a decir, que ya se abocó a nosotros para darnos todo nuestro apoyo. Porque ya han pasado muchos atropellamientos, digámoslo, incluso en el tema de la región, que en lo cual en el caso de Nuevas Ideas, que es en El Salvador, es un claro ejemplo de que es un clamor realmente de la mayoría, no lo decimos nosotros, sino que lo dicen las encuestas, de que la mayoría de la población, aproximadamente el 60 o el 70%, quiere una nueva opción política en El Salvador. Déjanos algo claro, nos estás diciendo que hay una institución de carácter internacional en materia electoral que ha comenzado a considerar acuerparlos ante una... Correcto. Situación en la cual el Tribunal Supremo Electoral salvadoreño no les permite inscribir. Sí, correcto, porque ellos también como expertos en materias políticas, obviamente están ellos sumamente empapados siguiendo el proceso de Nuevas Ideas, como Nuevas Ideas ha sido muy respetuoso con las leyes, siguiendo los tiempos electorales. Entonces ya no es un tema de que le pongan matices, que lo hagan en tema de politiquería, sino que realmente se respete la democracia, en los cuales nos dejen participar, como repito, siguiendo obviamente y respetando el código o la ley de partidos políticos, pero que es una voluntad de la mayoría del pueblo salvadoreño que está pidiendo esa opción. Por eso nosotros somos muy enfáticos. Es un proyecto del pueblo, no es el proyecto de una persona. Federico, aquí en Focos, hace 2 meses, el dirigente del FMLN, José Luis Merino, dijo que no descartaba su interés en una alianza con Nayib Bukele en la carrera presidencial del próximo año. Como secretario general, ¿usted estaría dispuesto a considerar una posible alianza con el FMLN en virtud de eso que decía aquí José Luis Merino? No, en realidad no, porque también, como repito, es la voluntad del pueblo salvadoreño que nosotros estamos respetando. Es decir, ¿descartas rotundamente una alianza con el FMLN como secretario general de Nuevas Ideas? Sí, está descartada. Si Nuevas Ideas no puede entonces competir por su propio vehículo, con su propio vehículo partidario, no van a participar en la contienda. ¿Es esto lo que nos está diciendo? Tampoco estamos tan cerrados, porque recuerda de que son como ciertos espacios, digamos, como para una opción para poder competir. Repito, no es un tema, nosotros no queremos. Pero el y sobre tiempo todo, está avanzando. Cuando digo nosotros no quiere decir, porque nosotros no somos para empezar un partido de cúpulas, sino que nosotros nos basamos en la voluntad del pueblo salvadoreño, de la mayoría. Y la mayoría definitivamente no quiere nada que ver que nosotros nos acerquemos o que nos parezcamos a cualquiera, y mucho menos a las dos, digamos, fuerzas que están ahorita como partidos políticos en El Salvador. Excelente, tenemos que ir a un corte comercial, Karen. Primera pausa de esta entrevista. Ya regresamos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues!
Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Bien, estamos de regreso en esta mesa de entrevista de Matices. Hoy estamos conversando con Federico Anliker, secretario general del partido político En Formación Nuevas Ideas. En este bloque, Federico, queremos aprovechar para hablar sobre el planteamiento ideológico y programático de Nuevas Ideas. ¿Cómo se define ideológicamente Nuevas Ideas? ¿Es un partido de izquierdas? Bueno, te quiero decir cómo nace y la gente que lo está conformando, porque es bien importante eso. Nosotros ya vimos que hemos probado 20 años de una ideología, 10 años de otra ideología, y los resultados están más que claros económicamente, socialmente, políticamente. Estamos viviendo un tema caótico en nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Que así como se han estado haciendo las cosas en el pasado, no necesariamente se tienen que seguir haciendo en el futuro. Ahora, los tiempos van evolucionando, no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial. La gente que está incorporándose día con día, que son miles, a Nuevas Ideas, son gente, nosotros somos un partido de puertas abiertas, donde hay gentes, incluso hay figuras históricas de la derecha y de la izquierda. Como por ejemplo Walter Araujo. O Dagoberto Gutiérrez, si queremos poner la derecha y la izquierda. Igualmente nosotros lo único que le pedimos al militante o al respaldante o al que apoya Nuevas Ideas es que sume y que no reste y que realmente quiera aportar para su país. Esto implica que Nuevas Ideas no se define en función de una ideología. Exactamente. No tiene ideología. Sí tiene, digamos, no la ideología tradicional, y nosotros lo decimos. Vamos a ser el primer partido político en el que una ideología no va a ser el factor que nos une. No es un partido de izquierdas. No es un partido de izquierdas, y no es un partido de derechas. Por ideologías. Estamos unidos por acciones, por nuestros estatutos, que aquí los tengo, por nuestros idearios, en los cuales cabe para alguien de izquierda y cabe para alguien de derecha. Ahora, justamente, Federico, e insistimos en el tema de la ideología porque al margen de que tú menciones que de alguna manera se ha superado estar dentro de la derecha o la izquierda, sí. La realidad es que este plano sigue estando vigente y es el que marca tu principio y tu núcleo de valores como organización política. Si tú me dices, no soy un partido de izquierda o de derecha, ¿en qué te diferencias en la identidad respecto a estos dos grandes polos? Bueno, podemos comenzar a decir de que queremos la construcción de una sociedad solidaria y democrática. Eso no quiere decir que eso es de derechas o de izquierdas. ¿Cuál es el papel del Estado en esa construcción? El Estado tiene que ser obviamente muy garante de que sus instituciones, sobre todo, y mira, y eso es bien importante no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial. Lo que define realmente la riqueza de un país o la pobreza tiene que ver mucho en la forma de sus instituciones, cómo funcionan, cómo se articulan, la gente que lo compone, hasta el trato que dan las instituciones hacia los un Estado proveedor y centralizado y planificador además, o un Estado que se mantiene al límite, respetando la mayoría de libertades económicas, por ejemplo, de mercado, de los ciudadanos y de las organizaciones. Nosotros creemos y vamos a apoyar mucho, por ejemplo, el libre mercado, la empresa privada, claro que sí, es fundamental. Ahora bien, ¿pero en qué nos vamos a diferenciar, por decirlo así, en ese tema? Ya basta los monopolios, ya basta las injusticias, incluso en los temas económicos, sino que tenemos que propiciar una condición pareja para todos, una condición igual, donde las oportunidades, tanto para las empresas, las oportunidades que se les den a las personas también. Nosotros creemos mucho en la inversión en la persona. Yo siempre lo hemos dicho y lo hemos dicho muchas veces. Vamos a apostarle mucho a la educación de este país. Y apostarle a la educación de este país no tiene nada que ver con izquierdas o derechas. Ahora, o sea, es ser un poco más allá de lo que necesita realmente el país para salir adelante. Se escucha una propuesta que tiene como su centro una importante inversión de carácter social, que es lo que tú estás mencionando, al tener una inversión en educación, salud y demás. Tú sabes que eso cuesta y esos son recursos que el Estado salvadoreño actualmente no tiene. De hecho, como muy bien sabrás, la Asamblea Legislativa ha acordado en el plazo de 3 años reducir su déficit en 3 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Qué tipo de reforma fiscal
por ejemplo, está concebida dentro del proyecto Nuevas Ideas para poder financiar ese programa político? Bueno, decir de que no hay dinero para educación me parece una falacia completamente. O sea, yo entiendo tu punto que me lo estás diciendo, no te lo digo a ti. Que vengan a decir los que están en el gobierno que no hay dinero para la educación, claro que lo hay. Nosotros siempre hemos dicho, y sobre todo Nayib Bukele ha dicho, que el dinero alcanza cuando no se roba. ¿No es necesaria una reforma fiscal para poder implementar un programa ambicioso? Sí, mira, vamos a tener que hacer reformas fiscales indiscutiblemente. ¿De qué tipo? Bueno, obviamente para la salud, a la salud se le ha recortado, tú sabes, ¿verdad? ¿Pero qué tipo de impuestos? Por ejemplo, esa reforma fiscal que se promueve dentro de la visión de Nuevas Ideas, por ejemplo, ¿incluye impuestos al patrimonio? Podría ser. Mira, te voy a dar puntos claros porque obviamente esto lo estamos construyendo. No es que tenemos ya el Plan Nación ahorita, pero el Plan Nación va a ser primero consensuado con gente que sabe y con la misma ciudadanía, número uno. Pero te voy a poner un ejemplo. Bajar, por ejemplo, el impuesto sobre la renta del 30 al 20%. Eso estamos haciendo un estudio de que va a traer bastante inversión a nuestro país, pero también con la arista de que los que tengan que pagar el 20% lo paguen. ¿Me entiendes? Hay una gran evasión fiscal en el país. ¿Qué piensas hacer con eso? Porque, digamos, entiendo tu punto y es siempre el aspecto en el cual se centra una postura política que no quiere tocar impuestos. Y dice, hay que combatir evasión y elusión. ¿Por qué pasa eso? Porque evidentemente... ¿por qué acciones pasa el hecho de ser más eficientes tributariamente en la recaudación de esos impuestos? Mira, obviamente en el tema legal tiene que haber una reforma, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Pero también tiene que haber voluntad y eficiencia. Mira, yo creo mucho, como te repito, nosotros creemos mucho en la eficiencia, valga otra vez la redundancia, de las instituciones. Obviamente las instituciones tienen que ser en pro de país, en pro de nación. Nuestro plan de nación tiene que ir enfocado sobre los intereses comunes y no de particulares o de ciertos grupos económicos que ha pasado siempre en este país. Quieren defender solo ciertos grupitos económicos en el tema también, en temas fiscales, etcétera, y eso no lo digo yo, sino que ahí están los números. Por algo el país, 2.500 millones de dólares, incluso otras personas dicen que más, se están evadiendo. Entonces, obviamente tiene que haber voluntad, tiene que haber liderazgo, las instituciones, como repito, tienen que realmente ser eficientes ante eso. Y sobre todo también los consensos que hay que hacer con los demás partidos políticos. Seguimos hablando de tema económico y fiscal, y es que con el reciente ajuste de cuentas nacionales, el ratio de deuda de El Salvador incrementó hasta el 74% con respecto al PIB. ¿Cuál es la estrategia de desarrollo que plantea Nuevas Ideas para salir del esquema continuo de endeudamiento como vía para financiar el desarrollo? Sí, es que puede estar la deuda, por ejemplo, para el gasto corriente, que obviamente es antiproductiva. Por ejemplo, Suiza en el 2004, si no más recuerdo, llegó a esos niveles, más o menos al 70% de endeudamiento del PIB. Hoy anda aproximadamente el 43%. Pero no sobre su gasto corriente. No, es de inversión, pero es deuda. Es lo que te digo, depende cómo se vea la deuda, cómo se está invirtiendo en el país. Obviamente en el país, por las políticas que se han llevado en el pasado, pues obviamente se ha llevado a gasto corriente, se ha llevado al despilfarro. Mira el tema de educación, mira el tema de salud, cómo estamos. Entonces es de reorientar realmente los recursos y obviamente con una buena política fiscal para que se pueda realmente invertir, que eso es lo que queremos nosotros como Nuevas Ideas, realmente invertir en la gente. ¿Pero qué plantean? ¿Reducir o mantener el ratio de la deuda? Mira, como repito, ahorita hay muchas posturas que se están trabajando. Te estoy diciendo como a grosso modo porque en eso estamos. Y apenas ahorita estamos luchando a que se conforme el partido político, pero obviamente sí estamos tirando las líneas porque nosotros, mira, sabemos perfectamente de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Precisamente por eso, Federico, a nosotros nos parece muy relevante poder entrar en detalle sobre estos temas porque tú como partido político no te presentas únicamente para ganar una elección, te presentas porque tienes una noción de desarrollo del país. Claro. Precisamente por eso tú decías, durante los años anteriores hemos visto partidos políticos que han vinculado al gasto corriente, que no han llevado al desarrollo del país. ¿No es que hace falta precisamente una visión mucho más estratégica sobre el desarrollo económico? Hay una propuesta, ¿cuáles van a ser, digamos, durante los 90 el sector financiero fue la apuesta, luego las maquilas? ¿El movimiento Nuevas Ideas tiene idea de cuál debería ser su apuesta? Sí, bueno, ahorita que lo mencionas, por ejemplo, un claro ejemplo me voy a enfocar. Nosotros le queremos apostar mucho a la ciencia y a la tecnología, por ejemplo, y eso va de la mano al desarrollo del país junto con la educación que se necesita. Ahora,
En los 90 sí, es cierto, la maquila palió, puede ser posiblemente el tema del desempleo, pero ya no solo podemos seguir en el tema de la maquila. Necesitamos trascender a otro tipo de empleo. En nuestros estatutos está una de ellas, el buen remuneramiento hacia un trabajo digno, pero para eso obviamente necesitas tener una buena educación, la innovación, los parques tecnológicos, traer gente de fuera realmente que son expertos para la enseñanza, otro tipo de carreras, ya no solo las mismas, ya no solo apostarle a las carreras de siempre, sino que a otras carreras, a otros técnicos también. Entonces, esto tiene que ir de la mano, por lo mismo, porque si estamos hablando de un tema fiscal, de solo traer la producción, ¿de qué forma hay que traerla? De nuevas ideas, si quieres que lo veamos así. El país y los planes de gobiernos anteriores se han estado preocupando en traer las empresas para generar empleos. Nosotros nos vamos a preocupar a crear la gente adecuada, innovadora, para que las mismas empresas vengan. ¿Puede ser lo mismo o no? Es otro enfoque que le estamos dando, pero trabajando en la gente. Muy brevemente, Federico, Karen, ahora mismo continuamos con el guión, pero cuando tú planteas esto, son proyectos bastante ambiciosos para poderle dar continuidad a una política pública. Necesitas de armar consenso, necesitas armar correlaciones, alianzas políticas por fuera de tu movimiento, hablar con el FMLN, hablar con Arena. Da la impresión que Nayib Bukele, siendo la figura principal política para candidatearse, no pueda contar con estos atributos. Y lo digo porque ha sido él precisamente quien ha estado con una retórica y por parte también de los partidos políticos hacia él, de un enfrentamiento constante y poco moderado a la hora de tejer consensos. ¿Te parece que están las condiciones para que Nayib pueda plantearse como el gran estadista? Mira, lo que pasa, partamos de una cosa, miremos el mensaje del 4 de marzo. Ahí no fue que dijo Nayib, no que fue que dijo Nuevas Ideas. Fueron los resultados que fueron catastróficos para los partidos políticos. Los partidos políticos tuvieron que tomar su mensaje de ello, porque la población pacíficamente se manifestó, ya sea votando o no votando, o votando nulo, como sea. Y los números, tú sabes, el apoyo, digamos, el grueso de la población disminuyó en el tema de votantes. Eso es un claro ejemplo que la población en general está descontenta ya en todo sentido, en el tema de educación, en el tema de salud, económico, etcétera. Ahora bien, no es un tema de que si Nayib con los partidos políticos, como te repito, Nuevas Ideas es del pueblo salvadoreño. Entonces los partidos políticos, sí, de verdad. Que le hagan en un líder el poder consensuar. Claro, porque esa es parte de la democracia y una estructura que hay que llevar. Tenemos que hablar también de seguridad. De hecho, una de las críticas más duras que ha recibido el FMLN como partido de izquierda es haber militarizado a niveles sorprendentes, digamos, la seguridad pública, como ningún otro gobierno de hecho lo hacía desde los acuerdos de paz. Y además ha sido cuestionado el Estado salvadoreño, no solo el gobierno, por cometer ejecuciones extrajudiciales y abusar de la fuerza. ¿Cuál es la postura de Nuevas Ideas respecto del involucramiento de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública? ¿Van a reducir? Bueno, mira, hemos visto participación de la Fuerza Armada, como tú lo dices, hoy por hoy, que ponen tanquetas viejas simplemente parqueadas en los parques o en las calles. Y eso sí, están ocupando el ejército, pero ¿será esa la forma adecuada? ¿Será la forma adecuada de estar haciendo ese tipo de ejecuciones? No lo creemos nosotros. Nuevas Ideas prescindiría entonces del uso y la participación del ejército salvadoreño en las calles. Mira, no quiero decir sí o no, porque obviamente esto va más allá, tiene que haber un estudio más a fondo. El problema es de que actualmente en el pasado no hay un estudio, ni las formas ni los recursos como se han estado ocupando. Ahora bien, estamos claros en una cosa, y voy a volver a insistir, tenemos que combatir realmente la enfermedad de por qué se está dando la delincuencia. Es la exclusión, la falta de oportunidades que no hay en este país también, que tienen que ir paralelamente a las políticas, digamos, de la seguridad que el Estado nos debería de brindar como obligación que está en la Constitución para que nosotros también nos sintamos y seamos protegidos por el Estado. Nuevas Ideas apoyaría propuestas como la pena de muerte para contrarrestar la delincuencia y criminalidad. Mira, no lo creo porque nosotros queremos apoyar, repito, más que todo en paliar el problema de raíz. O sea, no podemos, ahorita lo que están dando simplemente es una aspirina, pero nosotros lo que queremos realmente es operar, quitar ese tumor y de ahí comenzar también nosotros a quitar ese problema. Perfecto. O sea, hay que ver también lo que también la ciudadanía está pidiendo y lo que menos quiere también es violencia.
Federico, hemos tocado tema de seguridad, hemos tocado tema económico como al ser dos ejes centrales, se ha quedado corto el espacio, pero antes de cerrar la entrevista queremos preguntarte algo. Una vez conformado como partido político tendrás que atarte a la ley de partidos políticos y por lo tanto a todos sus mecanismos, específicamente a la transparencia en el financiamiento electoral. Sí. Una de las críticas que ha tenido el exalcalde Bukele ha sido el uso de la publicidad a la hora de promover sus obras de gestión. ¿Hay algún mecanismo ya establecido por el Movimiento Nuevas Ideas, algo trabajado respecto a cómo se va a hacer una auditoría respecto a los donantes y la transparencia que se va a estar haciendo de esto al pueblo constantemente? Tiene que haber una transparencia. Ahora bien, mira, lo bonito por la misma génesis de Nuevas Ideas, por su misma naturaleza, es el mismo pueblo que se está financiando. Ahorita no es como que como otros partidos políticos. ¿Cuánto dinero han recaudado hasta ahora? No lo podemos contabilizar. Porque ¿Por qué no? Te explico. Porque nosotros, por ejemplo, las casas sedes a lo largo y ancho del país están naciendo, están todos los días conformándose, se están autogestionando. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, Nuevas Ideas no tiene control de cuánto dinero está entrando en la estructura del partido político en formación. Es que en realidad es el mismo pueblo que está autogestionando Nuevas Ideas, porque es del pueblo Nuevas Ideas. Ahora, pautar una pieza publicitaria, pautar presencia mediática, esto requiere una cantidad de millones importante, Federico. ¿Ese financiamiento de dónde viene o de dónde vendrá? Para empezar, tú no has visto spots de televisión ni de radio. En un esquema de una candidatura presidencial. En su tiempo llegará. Como te repito, hoy por hoy no lo tenemos. Lo que nos podemos jactar que es el mismo pueblo que está financiando su propio movimiento. Federico, ¿cuánto proyecta gastar Nuevas Ideas en la próxima campaña presidencial? No lo tenemos proyectado. Nosotros para empezar estamos haciendo completamente distinto, precisamente. Pero estamos a menos de un año de las elecciones presidenciales. No importa, mira, como repito, es la misma gente. Mira, la misma gente hace sus páginas en Facebook, la misma gente hace sus páginas en Twitter, la misma gente manda a hacer su banner, la misma gente manda a hacer su publicidad fuera de las casas sede. Es la esencia de Nuevas Ideas que estamos haciendo, así como lo demás, completamente distinto, hasta la forma de publicitar se está haciendo distinto y el mismo pueblo lo está autogestionando. Ahora, ¿cómo vas a cuidar que el financiamiento no llegue por vías ilícitas a la campaña electoral? Digo, porque ahora mismo no tienes control sobre los movimientos y cómo están financiando páginas web o determinadas iniciativas a nivel local, pero ¿qué pasa si esto está siendo financiado por dinero ilícito? ¿Cómo vas a poder controlar eso? Tiene que ver, obviamente, los montos, y si son directos, pues obviamente se van a investigar, obviamente, y se van a transparentar. Es muy importante. Nosotros no queremos personeros tampoco que sean de un pasado o actualmente ilícitos, para que después, como normalmente hacen en los partidos políticos, ¿qué hacen? Lo financian y después les dicen, bueno, hoy te paso la factura. Nosotros no queremos eso. Si realmente alguien va a aportar para Nuevas Ideas, claro, es bienvenido, pero que sea de una forma lícita y que sea completamente transparente. Federico, una pregunta final sobre derechos civiles. ¿Nuevas Ideas apoyaría la despenalización del aborto en causales específicas? Mira, es un tema bastante complicado. Y te voy a decir lo que escuché y me gustó lo que dijo el Papa Francisco una vez sobre eso, porque también es un tema bastante religioso, de moral. Tenemos que tratar a la mayoría como ellos quieren que sean tratados. Obviamente, no en todos los temas, como en todo en la vida, se va a poder consensuar a un 100%, pero obviamente tenemos que escuchar qué es lo que piensa el pueblo salvadoreño. En principio no rechazan apoyar una despenalización en causales del aborto. Es un tema bien complicado también. No hay postura clara. ¿Y cuál es su postura sobre el tema? Personal. Bueno, somos pro vida, obviamente respetamos la vida desde el momento que se crea, así como creemos también que Nuevas Ideas desde que nació tiene vida, tiene una vida como partido político. Ahora, repito, es un tema bastante complejo que como todo necesita un estudio, posiblemente hay casos de que hay que verlos individual, pero sobre todo hay que contemplar qué es lo que la mayoría del pueblo salvadoreño quiere. Muchas gracias, Federico. Gracias, Saúl. Bueno, nosotros hacemos una pausa. Gracias por habernos acompañado ahora. Conversamos con Federico Anliker, secretario general del Partido Político en Formación Nuevas Ideas.
Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. El pasado 4 de mayo, el senador estadounidense Marco Rubio anunció la retención de $6 millones en fondos para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, alegando que había sido manipulada por Rusia en un caso migratorio. Días después, el gobierno guatemalteco del presidente Jimmy Morales decide expulsar al embajador de Suecia, uno de los principales donantes de la lucha anticorrupción. Estos hechos, junto a la llegada de una nueva fiscal general y el gesto diplomático de Morales de trasladar su embajada a Jerusalén en un hecho político rechazado por las Naciones Unidas, nos lleva a preguntar: ¿está bajo amenaza la lucha anticorrupción iniciada por la CICIG en Guatemala? Para hablar de estos hechos, enlazamos con Manfredo Marroquín, analista político y representante de Transparencia Internacional hasta la ciudad de Guatemala. Bienvenido, Manfredo. ¿Qué tal? Un gusto estar en el programa. Bien, ante los hechos que he mencionado anteriormente en la introducción, puede decirse que se está provocando una estrategia o se está creando una estrategia de desestabilización de la CICIG y por lo tanto se pone en peligro la lucha anticorrupción iniciada en Guatemala. Sí, completamente, y es una estrategia diseñada desde el mismo gobierno del presidente Jimmy Morales, que deliberadamente y con toda la intención ha tratado de frenar, incluso diríamos de cancelar la lucha anticorrupción, atacando a la CICIG. Recordemos que intentó expulsar del país al comisionado Iván Velázquez. Ahora, como no logró ese objetivo y Naciones Unidas no ha accedido al cambio del comisionado, pues se está intentando ahogar la comisión, frenando a sus principales donantes, a sus principales financistas, que es Estados Unidos y Suecia. Hay un hastío con este gobierno, porque es un gobierno que surgió precisamente en rechazo a la política tradicional, a los políticos tradicionales. La gente volteó a ver a Jimmy Morales por no pertenecer a esa clase política, y hoy se comporta por mucho como el peor de los políticos tradicionales de este país, defendiendo a los corruptos y atacando la lucha contra la corrupción. Y justamente hablábamos de Morales, otro de sus gestos, ¿no? ¿Qué significado tiene el cambio de la embajada guatemalteca de Tel Aviv a Jerusalén? ¿Acaso Morales busca el beneplácito y apoyo de parte de su homólogo estadounidense Donald Trump? Pues ya, como mencionaba, el senador republicano Marco Rubio ha retenido fondos para la CICIG. Sí, bueno, en su único, porque ahora su agenda es monotemática, su único punto de agenda es cómo detener a la CICIG. Y en la búsqueda de ese objetivo, pues se fue con Israel para que a través del lobby israelí en Estados Unidos, que es muy grande y es muy poderoso, gente de verdad millonaria en el nivel de Estados Unidos, pues ahora están haciendo lobby, que es lo que vimos con el senador Marco Rubio, tratando de cortarle los fondos a CICIG en Guatemala. Y a cambio de eso, pues él da esta concesión de entrega, de trasladar nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén, en una venta realmente ramplona de nuestra política exterior al objetivo personal del presidente Jimmy Morales. Ahora bien, también el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordan Rodas, dijo recientemente que Morales está en un laberinto de ingobernabilidad,
producto de lo que usted mencionaba, de su poca experiencia, caracterizado también los escasos apoyos a su gestión y también, lo más grave, las acusaciones por un financiamiento electoral ilícito durante la campaña que lo llevó al poder justamente, y además del caso sonado de su hijo y su hermano que están procesados por fraude desde 2013. ¿Qué opina usted? Aparte de esto que mencionaba el procurador, ¿podrían también estos sucesos políticos evidenciar que una confesión o una relación de búsqueda de evitar la justicia en estos casos? Bueno, completamente. Es que el presidente ahorita está a punto de ser enjuiciado nuevamente, ahora por un nuevo caso de financiamiento ilícito. Ya los que aportaron el dinero, que eran grandes empresarios guatemaltecos, han confesado, han declarado que entregaron ese dinero al partido del presidente Jimmy Morales cuando él era secretario general, que tendrá que ser procesado por haber recibido un financiamiento del cual no hizo el reporte respectivo como obliga la ley electoral en estos casos. Ante esto también, ¿qué se puede esperar de la nueva fiscal general que justamente inició funciones el 17 de mayo, Consuelo Porras? ¿Tendrá una actuación parecida a la de Tel Maldana, que fue la fiscal general que hizo mancuerna junto con Iván Velázquez de la CICIG? ¿Será que puede llevar también este liderazgo y concretar este antejuicio como ocurrió esta presión para que salieran Pérez Molina y Valetti del poder? Bueno, mira, hay que decir, lo primero es que siendo el diseño constitucional muy malo, por cierto, que el presidente debe de elegir a la fiscal general o al fiscal general, pues había muchas dudas, muchas sospechas de que debido a ese conflicto de interés que tiene el presidente porque está siendo procesado por la institución a la que debe elegir a su cabeza, pues había mucho temor de que eligiera a alguien simple y sencillamente que tuviera el mandato de protegerlo y de cubrirlo. Eso afortunadamente no ocurrió porque en Guatemala hay un proceso de selección para estos cargos bastante complejo y finalmente él tuvo que escoger entre 6 nombres que son 6 nombres que tienen una carrera, que tienen una reputación ganada, y debido a eso creemos que la elección de la nueva fiscal, a pesar de que fue electa por el presidente Morales, creemos, no dudamos que su compromiso está con la justicia y que va a seguir la misma línea de Tel Maldana, colaborando estrechamente con CICIG para seguir con los casos. De hecho, el primer caso que ella tendrá que conocer las siguientes semanas es este antejuicio contra el presidente. Perfecto, muchísimas gracias, Manfredo. Un gran gusto estar en el programa de nuevo. Gracias. Muy bien, con esto cerramos nuestro segmento Reflejos. Ya volvemos con más en Focos. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. Históricamente, El Salvador ha vivido constantes eventos sísmicos, terremotos, enjambres, actividad volcánica. En esta oportunidad, el Museo de la Palabra y la Imagen, en dibujos animados, nos presenta la forma en que esta actividad sísmica inspiró a Salvador Salazar Arrué, que de hecho escribió un cuento de cipotes titulado El cuento de la prieta cañuto geológico. Que lo disfruten. Gracias por habernos acompañado esta noche en Focos. El
cuento del aprietacañutos geológico, la aparición del invisible y la divierta de los aterrados terrenos y terrícolas sin colas. Pues si es que el mar estaba reempujando las montañas que son miedosas y perezudas y tan siempre de lomo mirando para allá, y las montañas se reempujaban las unas con las otras y las otras con las unas, y entonces salían las lagunas y en el aprietacañuto y la llorazón los ríos se reían con risa entre verdita y azulenca y se pasaban para allá y para acá y también para Cucuyá, como se dice gramaticalmente. Y el mar inflaba los cachetes haciendo fuerza y se le inflaban tamaños gatos azules, pujando con el estómago y echando baba de la pura fuerza, hasta que las montañas se hicieron para allá un tantito, aterradas porque son de tierra, y el terremoto pudo salirse debajo de donde estaban sentadas y dijo: ¡Chis! ¡Qué chulencia es el mundo de la noche y qué estrellado es el huevo del universo interplanetario! Y le hizo así a la sartén hirviendo del horizonte porque estaba caliente y además para que se acabara de freír aquel gran huevo estrellado cosmético. Y al menear el mundo, con la hula hula que se tenía el terremoto, las casitas patinaban y se caían patas arriba y las gentes salían gritando: unas desnudas y otras en pelota, y muchas por persinarse se aruñaban o se caían de culumbrón, unas riéndose de aflicción y otras llorando de contentas, porque después de todo era un carrusel de choto y una divierta algo seria sin tiquete. Pero como el terremoto era un poco raquítico por falta de gasolina y tenía mucho río, se volvió a zampar en el subsuelo de la tierra planetaria y dijo: Huépiles, pipiles, aquí no hay frazadas de lava, ni se lavan las frazadas. Yo me ensucuno para otra temporada. Y culebreándose surgió en el epicentro grado 7, latitud nor-sur, 400 Fahrenheit del meridiante de Greenwich. Y cuando todo hubo acallecido según su destino, el mar se acostó riéndose en su gran hamaca de alpaca, y las montañas, aunque asustadas, se sonrisaron como sin ganas. Los ríos siguieron riéndose algo nerviosos y los lagos, con los ojos pelados del susto, viendo al volcán que dizque humaba su cabulla de puro, como si nada hubiera pasado, ni siquiera el gusto del susto, haciéndose el valiente enfrente del sol que asomó un tantito y dijo: Ya los vi, miedosos amontonados. Y les pasó su flash potente de luz incandescente para que se les viera el miedo currutaco que les quedaba y se acabuche.